En los años 90, el mundo de los videojuegos estaba en plena evolución. Los arcades eran el lugar de encuentro para los amantes de los videojuegos, donde competían y mostraban sus habilidades. En ese entorno, Street Fighter II reinaba supremo como el principal juego de peleas. Pero en 1992, un nuevo título irrumpió con fuerza en el panorama, listo para cambiar las reglas del juego. Este título no solo trajo consigo una nueva forma de entender los juegos de peleas, sino que marcó un antes y un después en la industria de los videojuegos: Mortal Kombat. ¿Qué fue lo que lo hizo tan revolucionario? Hoy exploraremos cómo un simple juego de lucha se convirtió en un fenómeno global que aún perdura. Mortal Kombat fue desarrollado por Midway Games y liderado por Ed Boon y John Tobias. Su objetivo desde el inicio no era solo crear un juego más de peleas. Ellos querían hacer algo que realmente destacara, que rompiera las convenciones establecidas. En ese sentido, se inspiraron en películas de acción y artes marciales, como Operación Dragón de Bruce Lee y Bloodsport de Jean-Claude Van Damme, buscando capturar la esencia de la brutalidad y el realismo en los combates. Curiosamente, en su fase inicial de desarrollo, Mortal Kombat iba a estar protagonizado por Jean-Claude Van Damme. Sin embargo, debido a problemas de licencias y acuerdos, ese plan no se concretó. A pesar de esto, la influencia de Van Damme y las películas de artes marciales se mantuvo como parte fundamental del ADN del juego. Una de las características más innovadoras y revolucionarias de Mortal Kombat fue su enfoque gráfico. Mientras la mayoría de los juegos de la época, incluidos los de lucha, optaban por gráficos animados, dibujados a mano, Mortal Kombat decidió utilizar gráficos digitalizados. Esto significaba que, en lugar de crear personajes completamente animados, se utilizaron actores reales, filmados y luego convertidos en sprites para el juego. Este enfoque le dio al juego un nivel de realismo que era prácticamente inédito en la época. Los jugadores podían ver cómo los personajes se movían de una manera más natural, con expresiones faciales y movimientos mucho más detallados que en cualquier otro juego de lucha. Pero este realismo no solo se limitaba a los movimientos y las animaciones. Los escenarios, las atmósferas oscuras y los efectos visuales añadieron una capa extra de inmersión. Cada combate parecía más vivo, más visceral, y esa crudeza visual fue parte de lo que hizo que Mortal Kombat se sintiera tan diferente. Para los jugadores de la época, era casi como estar viendo una película de artes marciales, pero con la emoción añadida de poder controlar la acción. Sin embargo, lo que realmente distinguió a Mortal Kombat y lo elevó al estatus de leyenda fue su violencia extrema. Los fatalities se convirtieron en el sello distintivo del juego, permitiendo a los jugadores realizar movimientos finales brutales que iban más allá de lo que cualquier otro juego de la época había mostrado. ¿Alguna vez habías visto a un personaje arrancar la columna vertebral de su oponente? ¿O quemar a su rival hasta reducirlo a cenizas? Esto era completamente nuevo. Cada fatality era una sorpresa, una celebración macabra que asombraba a los jugadores y creaba una experiencia única en los arcades. Los fatalities no eran solo un movimiento final, eran un espectáculo. Naturalmente, esta violencia gráfica no pasó desapercibida. Muy pronto, Mortal Kombat se encontró en el centro de un acalorado debate sobre la violencia en los videojuegos y su impacto en los jóvenes. Padres, políticos y organizaciones de todo el mundo comenzaron a criticar el juego, argumentando que fomentaba la violencia y que no era apartamento para niños. Esta controversia alcanzó su punto máximo en 1993, cuando el Congreso de Estados Unidos celebró audiencias para discutir la influencia de los videojuegos violentos en la juventud. Mortal Kombat fue uno de los principales acusados, junto con otros títulos como Night Trap, en estas audiencias. Estas audiencias llevaron a la creación de la ESR, el sistema de clasificación de videojuegos que sigue vigente hoy en día. Este sistema fue diseñado para informar a los consumidores sobre el contenido de los videojuegos y asegurarse de que los títulos más violentos fueran etiquetados adecuadamente para audiencias maduras. En otras palabras, Mortal Kombat no solo cambió la forma en que jugamos, sino que también transformó la manera en que los videojuegos son regulados en todo el mundo. Aparte de su contenido violento, Mortal Kombat también fue pionero en el ámbito multijugador. Los arcades eran lugares de competencia, donde los jugadores se enfrentaban cara a cara en emocionantes duelos. Con Mortal Kombat, estos enfrentamientos se volvieron aún más intensos. Vencer a tu amigo con un fatality frente a una multitud de espectadores no era solo una victoria, era un espectáculo. El juego no solo ofrecía una experiencia de combate, sino también un sentido de dramatismo y emoción que ayudaba a atraer a las multitudes a los arcades.
Otro aspecto clave que hizo que Mortal Kombat fuera revolucionario fue la diversidad de sus personajes. A diferencia de otros juegos de lucha, donde los personajes podían parecer intercambiables, Mortal Kombat ofrecía un elenco de luchadores que no solo eran visualmente únicos, sino que también tenían historias de fondo que enriquecían la experiencia del jugador. Desde el ninja espectral Escorpión hasta el monje Shaolin Liu Kang, cada personaje tenía su propio trasfondo, habilidades especiales y una razón para estar en el torneo Mortal Kombat. Esta narrativa añadida no solo daba más profundidad al juego, sino que también permitía a los jugadores identificarse con personajes específicos. Es importante destacar la inclusión de personajes femeninos fuertes como Sonya Blade, quien fue una de las primeras mujeres protagonistas en juegos de lucha. En una industria dominada por personajes masculinos, Sonya y otras figuras femeninas en Mortal Kombat demostraron que las mujeres podían ser tan poderosas y letales como sus contrapartes masculinas. Este fue otro punto a favor para el juego, ya que permitió a los jugadores ver una representación más diversa en un género que a menudo estaba limitado en términos de personajes femeninos. El impacto de Mortal Kombat no se limitó a los videojuegos. Con el tiempo, la franquicia se expandió a otros medios, incluyendo cómics, películas y series de televisión. En 1995, se estrenó la primera película de Mortal Kombat, que, aunque recibió críticas mixtas, fue un éxito en taquilla y sigue siendo una pieza de culto para los fanáticos. Además, frases icónicas del juego como Finish Him o Fatality se convirtieron en parte del vocabulario popular, mientras que personajes como Escorpión y Sub-Zero se convirtieron en verdaderos íconos de la cultura gamer. La influencia de Mortal Kombat es innegable. Este juego no solo cambió el género de lucha, sino que también tuvo un impacto duradero en la industria de los videojuegos en su conjunto. Su legado se siente en cada nueva entrega de la franquicia, que sigue manteniendo el espíritu original del juego mientras incorpora innovaciones modernas. Mortal Kombat no solo fue un producto de su tiempo, fue un catalizador para la evolución de los videojuegos. En resumen, Mortal Kombat no fue solo un juego más de peleas. Fue un punto de inflexión en la historia de los videojuegos. Con sus gráficos innovadores, su violencia sin precedentes, su elenco diverso de personajes y su capacidad para generar polémica y cambio, Mortal Kombat dejó una marca imborrable en la industria. Más allá de las controversias, su impacto cultural y su legado continúan siendo relevantes hoy en día. Desde su influencia en la regulación de los videojuegos hasta su estatus como ícono cultural, Mortal Kombat es, sin lugar a dudas, uno de los juegos más importantes de todos los tiempos. Finish Him. Porque con Mortal Kombat, la industria del videojuego nunca volvió